Daniel Iboscus, que es consultor político, presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación. Ellos todos los años desde la consultoría realizan este informe de radar, el índice de riesgo político. Y bueno, queremos saber cuál es la situación de la percepción de la política argentina hoy. Así que vamos a charlar con él, que muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy. Daniel, buen día. Maximiliano Lecqui y todo el equipo del Arranque desde Sónica te saludan. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes. Lo mismo, Daniel. Bueno, contanos un poco del informe, o ponela en situación a la gente de qué trata el informe y después empezamos a analizar los números. Bueno, Radar surge a partir del triunfo de Javier Milei en el mes de diciembre, digamos en su asunción, donde planteábamos junto a determinados investigadores cuáles eran las variables que iban a marcar el próximo proceso y definir como la esencia, el corazón del próximo gobierno en la Argentina. Y claramente, haciendo un análisis, veíamos que el riesgo político y una de las principales debilidades iba a ser el control político por parte del próximo gobierno. Creamos un índice. ¿Y por qué un riesgo? Y porque es raro que un presidente no tenga mayoría ni en la Cámara de Diputados ni de Senadores, que no tenga gobernadores, que no tenga intendentes, y eso a priori para la gobernabilidad y para la gestión del gobierno generaba una gran incertidumbre e intriga. Eso. Y a partir de ahí creamos este índice que mide variables que, que van desde la posibilidad de un juicio político al presidente en la percepción ciudadana, la economía de bolsillo del metro cuadrado, la imagen del gobierno, la capacidad del gobierno para resolver determinadas demandas, el conflicto en las calles, los piquetes, la conflictividad social y variables económicas como inflación o corrida cambiaria. A partir de ahí surge un índice con un número que da a mayor riesgo, menor riesgo. Lo más cercano a 100 es un riesgo muy alto y lo más cercano a 0 sin riesgo, digamos, ¿no? Sí. Y eso empezamos a trabajar y a medir todos los meses y va teniendo, digamos, a lo que uno pensaría a partir del ajuste, de las variables económicas y los problemas macroeconómicos y microeconómicos de Argentina, como los políticos, que el índice hubiera crecido desde la asunción de Milei a la fecha, y la verdad que no, lo que hay es una disminución constante, pequeña y consolidada muy en los ciudadanos argentinos que votaron y optaron en la segunda vuelta por Javier Milei. Ujú. Con lo cual mantiene una constante y empieza a dar signos. Por ejemplo, las relevaciones del mes de julio, para poner algunos ejemplos, es a partir del Pacto de Mayo, algo que era una debilidad, empieza a tener una potencia económica, digamos una potencia política a partir de encontrar acuerdos junto con la ley bases. Ujú. Y en términos económicos, la baja de la inflación como gran efector, sumado a que este sector de la sociedad argentina empieza a ver mejoras en la economía personal, tal vez por la certidumbre, por la expectativa hacia adelante, dan una consolidación en términos políticos y económicos en la opinión pública del gobierno de Javier Milei. Es decir, podemos decir entonces que los índices políticos se están consolidando y de alguna manera marcando una tendencia, o la gente cree que hay una tendencia a la mejora. Sí, cuando hablamos de la gente pensemos en el 54% que votó a Javier Milei, Ok. porque cuando hablamos de la gente tenemos que ver que hay dos Argentinas. La Argentina hoy está en estado de grieta absoluta y podríamos definirlo en términos electorales. Si miramos el último proceso electoral, podríamos decir la Argentina que votó a Milei o la Argentina que votó a Massa. Hay dos Argentinas que se mantienen bastante constantes y prácticamente sin opción para terceras opciones o terceras propuestas. Por eso decimos que para la Argentina que votó a Milei es el análisis que te hago. Para la que no lo votó, bueno, obviamente las críticas van en aumento y con fuertes, digamos, en términos de, ya no No, bueno, solamente de críticas, sino con una negación de la realidad. pero es importante, digamos, entender este concepto, porque si, digamos, el núcleo, si querés, de votantes de Milei ven mejoras, indudablemente van a seguir apoyando con su voto ese cambio. Entonces ahí la pregunta es, te lo pregunto también porque, bueno, fuiste, o sea, fuiste diputado nacional, fuiste concejal en San Martín, o sea que de política entendés, ¿qué va a pasar con el PRO? Porque digamos, si hay gente que apoya a Milei, uno tiende a creer que va a ser a la libertad avanza, bueno, ¿qué va a pasar con el PRO, no?
Bueno, el PRO claramente está en un aprieto, ¿no? Y se nota ya la ruptura de por sí, porque una parte del PRO ya prácticamente está integrado a la Libertad Avanza, y después hay otra parte del PRO que lidera Mauricio Macri que quiere marcar distancia, sobre todo por supervivencia electoral. Ujú. Así que creo Sí. que ahí hay un tema más que interesante para poder analizar, pero está en un estado de tormenta el PRO, por llamarlo de alguna manera, y tendrá que definir su identidad, que hoy pareciera que está atada inexorablemente al futuro y al éxito del gobierno de Javier Milei. ¿Marcaron o pudieron ver la imagen de los dirigentes nacionales? ¿Cuál es digamos, quién mide mejor? ¿Cómo está el presidente ahí comparado con otros dirigentes? Por ejemplo, con Cristina Kirchner. Sí, sí, no, el presidente mantiene muy bien sus índices no solamente de imagen, sino de aceptación, y copia más o menos los resultados electorales. Por eso digo que estamos en una escena similar a la escena del balotaje, no de primera vuelta, a una escena similar a la de balotaje sin ninguna duda. Ah, mira, mira. ¿Y Cristina Kirchner y Mauricio Macri cómo están en esa imagen? Cristina Kirchner bastante más bajo, con sus niveles históricos, se mantiene estable en los últimos tiempos, pero obviamente mucho más bajo que el presidente Milei. Y en el caso de Macri le cuesta más, la negativa es bastante más alta, y una positiva que es dura, pero también es bastante más, si se quiere, pequeña, o, por llamarla de alguna manera, no sé si la palabra es pequeña, es sólida, pero con niveles bastante más bajos, ¿no? Ujú. Eh, Claramente Javier Milei es quien hoy lidera esas preferencias y esos objetivos de opinión pública favorable, ¿no? Como tema para destacar. Estaba leyendo un poco en el informe que la foto del mes en los diferentes medios y en las redes sociales es la foto de Loan, ¿no? Sí, hay dos temas que son muy fuertes en el mes. Uno es lo de Loan, y en términos políticos lo del Pacto de Mayo, ¿no? Como revelador y apoyo político hacia el gobierno. Ujú. Pero sí, lo que ha logrado, digamos, la foto de Loan, y por eso es interesante el análisis, es que ha roto por completo la grieta, ¿no? Ujú. Es algo que ha unificado a la grieta argentina detrás de un caso, en términos de consternación, tristeza, bronca, impotencia. eh, Son las palabras, digamos, más fuertes que salen a partir de, ese, de esa imagen y de ese suceso trágico que todavía sigue sin resolución, ¿no? Podríamos decir que es prácticamente, tiene la atención como si estarías sentado frente al televisor mirando, atrapado en una serie, en una película, ¿no? Porque no deja de sorprenderte, no deja de indignar, genera suspenso, tiene, bueno, muchas variables que hay que tener en cuenta, y que hacen que tenga la atracción total de la sociedad unificada, ¿no? Por eso es interesante ver que este tipo de cosas sí unifican a los argentinos, y la grieta es difusa. Déjame aprovecharte de estos minutos, dada tu vasta experiencia en la comunicación y sobre todo por los cargos que has tenido, como te presentaba. ¿Cómo ves a la Argentina en el contexto mundial respecto a la comunicación? ¿Cómo ves a los medios? ¿Cómo ves a los periodistas comparativamente? Es decir, ¿estamos en lo que se hace en todo el mundo? ¿Estamos mejor? ¿Estamos más atravesados por la grieta, políticamente hablando? Bueno, tenemos que tener en cuenta que en el mundo estamos en una fase de hiperpolarización, ¿no? Eh, de eso, de eso no hay duda. País que vos mires, podés ir a Colombia, es Petro o en contra de Petro, podés ir bueno, Uruguay, podríamos saber que hay elecciones en octubre, que es izquierda-derecha, todavía no se mantiene un poco esa dicotomía. Podés pensar en, bueno, ni hay que hablar lo que vimos en Venezuela, ¿no? Ujú, sí. Es Maduro contra el mundo Claro. prácticamente. Eh, pero vivimos en sociedades hiperpolarizadas. En Estados Unidos es Trump versus el que ponga enfrente los demócratas. Eso está muy consolidado. Y en términos comunicacionales, no, Argentina tiene un desarrollo y niveles muy importantes con respecto a la región. De hecho, Argentina, digamos, en términos de consultoría y comunicación se contrata mucho, se usa mucho.
el talento argentino, el desarrollo, porque recordemos que en Argentina ya hace mucho tiempo se viven escenas de hiperpolarización, de Claro. crisis permanente, entonces esa habilidad de resiliencia frente a la crisis permanente también te da un margen, digamos, profesional a ser mirado en toda la región, pero sí es muy interesante e inclusive con el sistema de medios todavía funcionando y más flexible a otros países, ¿no? En otros países ya directamente los medios de comunicación, en países como Ecuador, tienen puesta la camiseta de un candidato, de un partido de manera abrumadora, digamos, ¿no? Y la gente lo sabe y operan desde esa lógica. Después los niveles, por ejemplo, de inseguridad, de inestabilidad económica, de velocidad de las noticias, de escándalos que hay en Ecuador no es ni comparable con la Argentina. Cuando a veces uno dice, no, pero la Argentina es un desastre, bueno, ¿comparado con qué? ¿No? Siempre nos gusta compararnos con el primer mundo, pero Sí, estamos en Latinoamérica. sí, Y sí, cuando sí. comparamos con Latinoamérica, bueno, eh, diría, hay que defender todavía lo que tenemos conquistado y lo que representa la Argentina. Clarísimo, Daniel. Gracias por estos minutos con Sónica. El abrazo de siempre. No, un abrazo para ustedes, muchos saludos. Bueno, pasó por nuestro streaming Daniel Iboscus, que es consultor político. Hablamos sobre el informe Radar, que es el índice de riesgo político, y como vemos, parece ser alentador para el gobierno respecto a lo que está pasando en la economía en general y en la política.